Las 8 horas con 15 minutos. El día de ayer dábamos a conocer también sobre otra intervención que realizó el gobierno, esto en el ámbito de la cultura, fusionando el ICA y el IFAIC, dos instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Patrimonio. El decreto firmado por el presidente Lenín Moreno se publicó en el registro oficial este 8 de mayo. Esto ha causado preocupación en el país, sobre todo en sectores culturales, que miran la acción del presidente de la República como una actuación que no es aislada. Y estamos en contacto con el cineasta Juan Martín Cueva, quien fue viceministro de Cultura y Patrimonio, director de la Escuela de Cine de la Universidad de Guayaquil. Juan Martín Cueva es ciudadano cuencano que ha estado involucrado en estas instituciones relacionadas con el arte y la cultura. El día de ayer, él a través de sus cuentas sociales, antes de ayer en realidad, expuso su preocupación, señalando que el ICA y el IFAIC no podían ser modificados en su estructura orgánica, pues su creación se lo dio a través de una ley orgánica y el presidente de la República y el gobierno nacional en consecuencia estaban actuando inconstitucionalmente en este tema. Pero más allá de esto, Juan Martín, muy buenos días. ¿Cuáles son las preocupaciones que generan estas actuaciones con respecto a entidades de cultura, de educación por parte del gobierno de Lenín Moreno? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Lamentablemente se me cortó un poquito el audio mientras usted estaba exponiendo, pero recuperé el audio cuando estaba hablando de la constitucionalidad o no del decreto. Así es. Realmente yo no me quisiera meter en el tema legal porque no soy abogado ni tengo certeza de que ese decreto sea legal, sea constitucional o contravenga algunas disposiciones superiores. Me parece que sí contraviene disposiciones superiores, pero en fin, el fondo del problema no es de orden legal, sino de orden político y de orden conceptual. Es decir, tras una larguísima discusión que tomó años, muchos años, se logró establecer en el Ecuador una ley orgánica de cultura. Esa ley orgánica de cultura, que está vigente desde el 2016, fines del 2016, establece una manera de relacionarse del Estado con la sociedad a través de institutos técnicos de fomento de las artes, para que se pueda tener una política pública más, digamos, basada en una gestión experta de los temas y no, como antes sucedía, de alguna manera de una discrecionalidad y un clientelismo que se daba a todos los niveles. Esa ley implicó la creación del Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, el IFAIC, y transformó el Consejo Nacional de Cine, que existía desde el 2006, lo transformó en el ICA, Instituto del Cine y la Creación Audiovisual. Este decreto pretende hacer de las dos instituciones una sola, lo cual, en mi criterio y en el criterio de mucha gente que estamos metidos en el tema audiovisual, cinematográfico y cultural en general, es un error. Es un error porque no se le ha dado chance al IFAIC de funcionar. Realmente el propio gobierno ha demostrado que no ha tenido la voluntad política para proceder a ese cambio que implica la ley. 3 años han pasado desde que la ley está vigente y no se le ha dado al IFAIC las capas institucionales, presupuestarias, la fortaleza que necesita para cambiar el ámbito del fomento a la cultura y a las artes, por un lado. Y por otro lado, esto indica que también me parece que el gobierno no ha dimensionado, no tiene conciencia de la importancia que tienen en el mundo entero, en este momento, las artes y la cultura, justamente para enfrentar el tema de la emergencia sanitaria, justamente para señala darle a la población que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad prácticamente no llegó a funcionar o no llegó a funcionar de una manera eficiente, pero ¿qué decir sobre el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, que si no me equivoco usted llegó a ser su director?
Sí es. Bueno, cuando se llamaba Consejo Nacional de Cinematografía, yo fui director ejecutivo de ese instituto, de esa institución. Hay que entender que lo que estamos manifestando desde las distintas asociaciones de las artes, de la cultura, de la cinematografía, del audiovisual, no es la defensa de una institución, ni la defensa de un funcionario, ni la defensa de una gestión. Es la defensa de una manera de ver la intervención necesaria del Estado en lo que tiene que ver con el fomento de las artes y la cultura. El Consejo Nacional de Cinematografía, que luego se transformó en ICA, no fue una creación de ninguna instancia burocrática, no fue ninguna decisión política de un Congreso Nacional ni nada por el estilo. Fue una conquista de los propios cineastas organizados y no una cosa que se produjo de manera totalmente coyuntural, sino un largo proceso de organización de los cineastas ecuatorianos desde los años 70, cuando se crea Asocine, la primera asociación de cineastas del Ecuador. Durante más de 3 décadas, los cineastas buscamos tener una institución que desarrolle, que apoye, que sustente, que incentive el desarrollo del cine y el audiovisual en nuestro país. Eso es lo que se logró tras larguísimos años de lucha de la sociedad civil en el 2006 con la expedición de la Ley de Fomento del Cine Nacional y que luego se transformó en una parte de la Ley Orgánica de Cultura que transformó el CNCine en ICA. Entonces, con un decreto se quiere eliminar todo un proceso larguísimo de construcción de una institucionalidad y de una legislación que busca simplemente, como lo hacen todos los países de América Latina, tener una institución que se encargue de manera técnica, de manera experta, de manera democrática, transparente, absolutamente sujeta a auditorías, a todo, porque es una institución pública. Nunca se ha encontrado ningún problema de gestión en el CNCine ni en el ICA. Ha sido más bien una de las experiencias de gestión pública en la cultura más exitosas que ha tenido este país. Esto está reconocido en América Latina entera. Somos uno de los últimos países que nos dotamos de una ley de fomento a la cinematografía y de una institución dedicada exclusivamente al desarrollo de nuestro cine. Y ahora, de un plumazo, a través de un decreto... Hoy en día, con el tema del coronavirus y el estado de excepción en el país, se está haciendo una intensa intervención en el sector público, supuestamente guiados por una reducción de tamaño del Estado. Pero todo se lo justifica a través de la coyuntura actual, de la crisis económica del gobierno generada también por el coronavirus, pero bien vale la pena analizar cuáles son y cuáles han sido las políticas relacionadas con las artes, la cultura, también la educación del gobierno de Lenín Moreno. Para señalar unas pocas cosas, está de por medio un recorte de casi $100 millones a las universidades, en lo que ha venido siendo una pugna entre las universidades y el gobierno al inicio de cada año por las amenazas en los recortes presupuestarios. 2 de los proyectos de universidades emblemáticas que tuvieron una ejecución rescatable, de los cuales se sacaba balances positivos, fueron la UNAE y la Universidad de las Artes, pues Lenín Moreno se ha encargado prácticamente de desensamblarlas, sobre todo con la UNAE, primero con un recorte presupuestario del 60% y luego con los efectos adicionales de este último recorte que también le afecta, me parece que $1,5 millones. Esto ha sido calificado por miembros de estas 2 universidades como un boicot a las mismas y está dentro del marco de lo que usted señala en su cuenta de Facebook, la precarización de la educación pública. También el debilitamiento de los institutos de fomento, y para no ir muy lejos, aquí en la ciudad de Cuenca está clarísimo los problemas que hubo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cayéndose por encima de normativas, se le marginó de los fondos de la Casa de la Cultura Nacional. Y hay situaciones tan delicadas que debido a la emergencia no nos dejan ni siquiera detenernos a evaluar, como es la falta de apoyo a los museos. Aquí en la ciudad de Cuenca se está cerrando y aparentemente en forma definitiva el Museo de las Conceptas, por ejemplo. Para no perdernos en tantos detalles, pero que era necesario matizarlos, ¿cuál es en su criterio, Juan Martín, la política en cuanto a arte, a cultura y también de educación del gobierno de Lenín Moreno?
De acuerdo con la exposición que acabo de hacer. Es decir, no ha sido una medida aislada, ni una, digamos así, metida de pata, ni una, ni un exabrupto. Ha sido sistemáticamente el desmontar la institucionalidad que se viene construyendo. Y tiene usted toda la razón, no se ha aplicado lo que dice la ley. En el caso de la Casa de la Cultura fue terrible. Eso implicó un juicio político al exministro de Cultura en la Asamblea Nacional, justamente porque no quería aplicar lo que dice la ley y lo que dice el reglamento de cultura en cuanto a la distribución de recursos para la Casa de la Cultura y para los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Entonces, la propia fusión de los dos institutos no es una idea que se les ocurrió a alguien durante el fin de semana previo al feriado del 1 de mayo o en estos días. Es algo que ya se planteó hace 2 años. Hace 2 años ya se planteó la fusión de los dos institutos de fomento de las artes y no pudieron seguir adelante porque había un problema de legalidad y de inconstitucionalidad de la medida. No entiendo por qué ahora, justamente valiéndose de esa circunstancia que entendemos perfectamente que se necesite ahorro, que se necesite encontrar recursos para sobrellevar esta crisis profunda que estamos viviendo. Pero justamente son en los sectores más necesarios en donde se está sacando los recursos. En lugar de sacar a los grandes grupos empresariales de capital financiero, donde se constata que tienen utilidades muy grandes, en lugar de sacar ahí, se quita a la educación pública, se quita a la educación, a la cultura, a las artes, de donde justamente se podría sostener la sociedad ecuatoriana para salir de esta crisis cuando llegue la pospandemia. En todo el mundo está pasando eso. O sea, personalidades absolutamente que no se las puede calificar de izquierdistas ni nada por el estilo, como Angela Merkel o como el presidente francés Emmanuel Macron, están reconociendo que descuidaron lo público en un momento en que era absolutamente importante reforzar lo público. Aquí se está yendo a contramano de esta tendencia que es mundial. La pandemia no es algo que solo sucede en el Ecuador, es algo que sucede en el mundo entero y se está superando a través del fortalecimiento de lo público, los sistemas de salud pública, los sistemas de educación pública. La cultura, las artes tienen que ser entendidas como parte de la salud, vista integralmente la salud de la población. No es un elemento de lujo, no es una cosa prescindible. Las artes y la cultura son una de las cosas que nos han permitido sobrellevar este confinamiento y esta cuarentena, este encierro en las casas. Imagínense lo que habría sido esto sin recurrir a libros, a películas, a música, a tantas cosas que ahora, por suerte, tenemos en este encierro. Más allá de esto que parece ser una constante, una política de gobierno de Lenín Moreno, al momento se está generando un drama humano entre los actores culturales que se va a ver profundizado ante la debilidad institucional, la práctica desaparición de varias de las entidades llamadas a fomentar el arte y la cultura. Así es, yo creo que en el sector, digamos, he sido testigo de que hay muchísima inquietud, mucha preocupación y están reuniéndose, están discutiendo distintas instancias, organizaciones de las artes y la cultura, porque no se considera justo, digamos, además es un ahorro mínimo lo que se está logrando con esa fusión de los dos institutos. Se está sacrificando una experiencia exitosa, se está poniendo en riesgo la posibilidad de poner en práctica políticas públicas coherentes, lógicas, hacia las artes y la cultura por un ahorro mínimo y por una idea que nadie la ha experimentado, que es unir los dos institutos en uno solo, con experiencias muy distintas, con ámbitos de gestión muy distintas, con personal, con funcionarios que vienen de otro tipo de áreas que no son especializados. Es decir,
Si a un cineasta le ponen a dirigir el Consejo Nacional de Cine o el ICA, está muy bien, pero si a un cineasta le ponen a tratar de manejar lo que son la danza, la literatura, las artes visuales, posiblemente no sepa hacerlo como sí lo pueden hacer gente que está especializada en eso. Es decir, hay que tener un poquito de coherencia y saber de dónde sí se puede ahorrar y de dónde no tiene sentido ahorrar. ¿Qué augura usted con respecto a esta nueva institución que nace, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación? No tanto en cuanto a qué desea usted, sino de acuerdo con el escenario actual, ¿qué es lo previsible que suceda? A mí me parece muy incierto. No quiero ser escéptico a priori, pero me parece muy difícil que en un año que le queda a este gobierno, en unas circunstancias tan difíciles, se quiera experimentar con una especie de novelería, algo que no se ha pensado, que no se ha debatido, que no se ha consensuado con el sector en lo más mínimo, para reemplazar una institución que estaba, en el caso del ICA, que estaba absolutamente fortalecida, confirmada, que tenía experiencia, que no ha sido objeto de... Obviamente hay críticas a todas las gestiones, es normal, pero digamos hay un consenso de que eso ha funcionado bien y ha dado buenos resultados. Y en el caso del IFAIC, a una institución a la que el propio gobierno no le ha dado las condiciones, no ha demostrado voluntad política para que se termine de construir, se termine de fortalecer y termine de ser una institución técnica, transparente, que pueda intervenir en el tema del fomento de las artes de manera, tal como lo establece la Ley Orgánica de Cultura, tal como lo establecen nuestros derechos culturales establecidos en la Constitución, es decir, no de manera, repito, clientelar, como se ha hecho tradicionalmente en este país, el tema de la gestión cultural desde lo público. Culminemos. Entonces, no le auguro mayor éxito a este instituto, no es lo que yo quisiera que funcione muy bien, evidentemente, por el bien no solo de los artistas y gestores culturales, sino de la propia ciudadanía, que son quienes se benefician de las políticas públicas cuando son acertadas en cuanto a artes y cultura, ¿no? Pero no puedo ser muy optimista porque me parece que es una decisión errada, una decisión equivocada y que nosotros estamos pidiendo desde el sector, muchas instituciones, muchas organizaciones del sector, estamos pidiendo que se revise y que se revea ese decreto porque no nos parece que tiene lógica. Para culminar, Juan Martín, ¿cuál es el papel que puede y que debe jugar el arte y la cultura en Ecuador en la actual coyuntura? Gracias. Le estoy escuchando mal el principio de las preguntas, pero bueno, creo que empecé por eso. Me parece que es fundamental en este momento. No se debe entender que estamos defendiendo, digamos, unos privilegios, ni que estamos defendiendo unas condiciones de trabajo de los artistas, de los gestores culturales, que son como privilegiadas, como especialmente favorables, ni mucho menos. Recién se está empezando en el Ecuador a entender el trabajo de las artes y de la cultura como un trabajo, justamente, como una profesión, no como un hobby, no como una cosa prescindible, algo de lo que se puede prescindir cuando hay momentos como estos de crisis. Y lo que decía al principio, al contrario, en estos momentos, no solo en el Ecuador, pero yo creo que es evidente, se ha hecho evidente, que cosas que antes nos podían parecer, sí, importantes, pero prescindibles, ahora se están mostrando como algo absolutamente fundamental en la vida cotidiana, en la reconstrucción de la subjetividad, es decir, salimos de esto con una población muy golpeada, muy traumatizada, aquí y en todo el mundo. Y si esa población no puede tener acceso a producción artística y cultural, no puede tener el disfrute de entretenimiento, de obras artísticas que le ponen a pensar el mundo de otra manera, es muy grave. Y en eso sí tiene que ver el Estado. No es algo que el mercado logra que se dé. Es
en todos los países del mundo, no estoy hablando solo de países que se puedan calificar de socialistas o estatistas o nada por el estilo, en todas las sociedades de América Latina, para empezar, y en las sociedades de Europa occidental, existen instituciones fuertes de fomento, de subvención, de patrocinio, de desarrollo de las artes y la cultura. Entonces aquí estamos en el peor momento debilitando. Bien, muchísimas gracias al cineasta Juan Martín Cueva. Él fue viceministro de Cultura y Patrimonio, dirigió el ICA justamente, también fue director de la escuela, o es director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Se ha referido a la situación también crítica por la que atraviesa el arte y la cultura en el país, y ha hablado, también se ha referido a un sentido crítico sobre las decisiones tomadas por el presidente de la República en varias instituciones del país que tienen que ver con la educación, el arte y la cultura, denotando de que se trata más bien de una política de gobierno más que efectos de la coyuntura actual, del estado de excepción y la emergencia nacional provocada por el COVID-19.